Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Ahora entramos en palabras de oración. Cierra tus ojos y le decimos en esta tarde: buen Dios y Padre que estás en el cielo, gracias Señor por esta tarde especial, por traernos de nuevo delante de tu presencia para poder realizar este culto de jóvenes. Dios, lo entregamos en tus manos para que seas tú, Señor, quien se manifieste en la vida de cada uno de aquellos que nos escuchan en esta tarde. Asimismo, que pueda ser yo un instrumento nada más tuyo, Dios, para que tú hables a través de mí y seas tú tocando el corazón de cada uno de ellos, Padre. Te pido por cada una de sus necesidades, Dios, porque allá donde hay jóvenes con sentimientos de tristeza o de confusión, Padre, llegues tú con una palabra trayendo aliento y trayendo dirección para cada uno de ellos. Que no permitas, Padre, que su alma se desvíe de tus caminos, Dios. Te damos a ti la gloria y la honra, Dios. Quédate con nosotros de principio a fin y recibe este culto como una ofrenda agradable para ti, Señor. Amén y amén. En esta tarde el tema o la reflexión sobre la cual queremos meditar se denomina Caminando bajo la voluntad de Dios. Y quiero que hagamos una pequeña reflexión viendo un poco o analizando un poco acerca de la vida de Pablo. Para ello vamos a leer en Hechos 20:24. Antes de llegar a este versículo, la palabra nos explica que Pablo recibió revelación del Espíritu y el Espíritu le habló a él diciendo que por hacer la voluntad de Dios, él iba a tener persecución, él iba a tener una vida no tan cómoda por hacer la voluntad de Dios, que le esperaban tribulaciones, prisiones. Y cuando el Espíritu le habla a Pablo y le dice que es todo lo que le espera por hacer la voluntad de Dios, él responde en Hechos 20:24, que es la porción que vamos a leer esta tarde. Le dice: pero de ninguna manera hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Podemos ver que en las palabras de Pablo, él no sobreestimaba su vida sobre la voluntad del propósito que Dios tenía en su vida. Él ponía por encima el ministerio que Dios le había dado antes que cualquier persecución, antes que cualquier tribulación que él tuviese que pasar. Él miraba como poco su vida porque no se comparaba con lo que él iba a recibir al final de su carrera. Dice también este versículo, lo leemos de nuevo: pero de ninguna manera hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En nuestra etapa de jóvenes, siempre nosotros solemos ser muy soñadores y tenemos planes en nuestra vida acerca de qué queremos cuando seamos adultos. Eso nos pasa a todos, pero muchas veces debemos detenernos a pensar un poco a ver si lo que nosotros queremos hacer o lo que estamos haciendo en nuestra vida como jóvenes va acorde a la voluntad de Dios, si realmente lo que estamos haciendo es lo que Dios espera. Y este pasaje, como pudimos leer,
puede ser tal vez una guía en nuestro camino para ayudarnos a entender cómo podemos ver nuestra vida en comparación al propósito de Dios en ella. A Pablo no le importaba mucho su vida, él quería terminar su carrera con gozo y haciendo su ministerio sin importar las preocupaciones que pudieran pasar. Y nosotros como jóvenes debemos entender que no siempre vamos a tener una vida cómoda, no vamos a tener el mejor cuerpo o el mejor celular, los mejores seguidores, el mejor carro, no lo vamos a tener muchas veces. Pero si vamos con gozo y haciendo la voluntad de Dios, lo que nos espera es algo bueno. ¿Y cómo podemos saber o cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Y aquí vamos a comenzar a desarrollar los puntos. El primero de ellos es que el Espíritu Santo nos guía a hacer la voluntad de Dios. En nuestra vida nosotros tenemos personas que nos guían, tenemos a nuestros padres, tenemos por ejemplo a los pastores de la iglesia que nos pueden aconsejar, o hermanos también que nos pueden guiar. Sin embargo, hay cosas que a veces nosotros no se las podemos contar a nadie como jóvenes porque o nos da pena o estamos inseguros y no tenemos la confianza, la verdad, de contársela a alguien. Entonces, en estos casos, el Espíritu Santo es nuestra mejor guía, es nuestro mejor amigo en este caso. Pero, como dice la palabra en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y también luego vemos en Romanos 26 y 27 que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu, como lo dice su palabra, viene a ser nuestra guía. Él es el que nos va a guiar a la verdad para poder hacer la voluntad de Dios. Si el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, Él nos va a revelar cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros a veces estamos sí en el Evangelio y podemos conocer de esto, pero para ti, joven, que probablemente te preguntas, ¿cómo puedo tener yo el Espíritu de Dios en mí? ¿Y por qué debo tenerlo? ¿Cuál es la importancia de tenerlo? Primero, para poder recibir el Espíritu de Dios, hay cosas importantes que tenemos que hacer y es dar un paso de fe, el cual nos lo explica en Hechos 2:38, que dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que para que el Espíritu pueda morar en nosotros necesitamos, como jóvenes, o tú joven que aún no has recibido a Cristo, necesitamos reconocer que somos pecadores, que hemos fallado, y necesitamos reconocer que Jesús fue quien pagó nuestros pecados, quien murió en la cruz. Y de esa manera, con nuestro corazón arrepentirnos y querer buscar una vida diferente que sea guiada por Él. Si nosotros hacemos esto, le reconocemos a Él que hemos fallado y le pedimos perdón, recibiremos el Espíritu Santo y su palabra lo dice. Y al haber recibido el Espíritu Santo habremos dado ese primer paso de fe, que es Él el que nos va a guiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene de Dios directamente. Él nos hace conocer la voluntad y nos hace saber qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Él va a poner ese sentir en tu corazón de aquello que estamos haciendo mal, de aquello que no está bien ante los ojos de Dios. Ese es el primer paso. Pero también, luego que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, debemos saber que si nos mantenemos en su voluntad, Él es fiel para mostrarnos el camino. ¿Por qué es importante? Muchas veces decimos, yo estoy haciendo bien, yo probablemente no hago cosas malas, estoy haciendo las cosas como debería de hacerlas, estoy estudiando una carrera, estoy trabajando, ¿qué tiene de malo eso? Si no tengo el Espíritu de Dios, ¿en qué me va a afectar eso? ¿O cómo puedo saber si no es la voluntad de Dios, si realmente es algo bueno lo que estoy haciendo?
Y para entender esto, hay una historia en la Biblia que a mí en lo personal me habló mucho y me ayudó a entender con respecto a esto. Y está en Números capítulo 13 y 14. Lo podemos leer o lo pueden leer ustedes en su casa con más tiempo, pero para darles un resumen de esos capítulos, ahí nos explica cómo el pueblo de Israel, Dios les había prometido al pueblo de Israel que Él les iba a dar una tierra en donde fluía leche y miel, como dice la palabra. Era una tierra muy buena y que se las iba a entregar a ellos para que ellos habitasen en ella y ellos pudieran vivir bien. Y le dijo Dios a Moisés que enviara, cuando ellos iban en camino a esa tierra, le dijo Dios a Moisés que enviara a hombres del pueblo de Israel para que ellos fueran a ver esa tierra antes de que ellos entraran. Y así fue. Moisés envió a príncipes de Israel y los mandó a que fueran a reconocer la tierra donde ellos iban a habitar. Y ellos efectivamente se dieron cuenta de que había leche y miel como Dios les había dicho. Sin embargo, vieron que el pueblo que habitaba en él era un pueblo muy fuerte, con ciudades muy fortificadas. Y entonces ellos regresaron y le contaron al pueblo de Israel lo que habían visto. Y entonces ellos se quejaron y no confiaron en que Dios podía vencer a ese pueblo. Y ellos dijeron que ellos preferían morir en el desierto o hubieran preferido morir como esclavos antes que ser muertos en esa tierra, y pecaron contra Dios. No confiaron en su palabra ni hicieron la voluntad de Él. Él quería llevarlos a esa tierra, pero en ese momento ellos no lo hicieron. Entonces Dios los castigó a ellos, y después de que Dios los había castigado, ellos dijeron: Dios tenía razón, le hemos fallado, entonces vamos a la tierra ahora. Después de que ellos habían pecado, decidieron ellos ir a esa tierra. Sin embargo, Dios ya no estaba con ellos. Dios ya no estaba con ellos porque ellos no habían confiado y la mano de Dios se había apartado de ellos. Entonces ellos fueron, pero ahora sin la ayuda de Dios, y dice la Biblia que fueron heridos por ese pueblo. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que probablemente nosotros como jóvenes no necesariamente tendremos que pelear contra algún pueblo, o no tendremos que tener persecución como la tuvo Pablo. Sin embargo, si Dios no está en nuestro camino, si Dios no es el que va apoyándonos a nosotros, quien nos va respaldando en nuestros caminos, así como podemos ver que el pueblo de Israel fue herido, ahí cuando Dios se apartó la mano de él, ellos ya no pudieron entrar como Dios les había dicho, sino que los hirió. Asimismo nosotros podemos ir en nuestro camino pensando de que vamos bien, pero si Dios no va con nosotros, al final en ese camino no vamos a obtener la satisfacción que esperábamos, o no vamos a tener probablemente los resultados que nosotros esperábamos, porque no incluimos a Dios en nuestro camino, ni lo incluimos en nuestra vida. Esa es la importancia de que Él vaya con nosotros, para que sea Él quien vaya abriendo las puertas, quien vaya haciendo que en ese camino, que cuando Él nos vaya apoyando en ese camino, Él es quien nos vaya prosperando día con día. Entonces, se trata más que todo de la intención del corazón, de humillarnos ante Dios y reconocer que Él de antemano ya sabe lo que necesitamos. Él sí nos va a dejar hacer que nosotros hagamos lo que queramos, pero si no vamos con Él, probablemente ese camino no va a ser el correcto. Sin embargo, si nosotros nos humillamos ante Él y reconocemos, y de corazón buscamos hacer las cosas a la luz de su palabra, y ponemos nuestros pensamientos en oración a Él, Él es fiel y Él nos va a guiar, y sus pensamientos son mejores que los nuestros. Nosotros podemos pensar que sí, vamos bien, pero a veces Él tiene algo mucho mejor, y Él puede redireccionar nuestros pasos para que vayamos por ese camino que es aún mejor de lo que nosotros esperábamos. Pero debemos reconocer que Él sabe de antemano qué necesitamos. Entonces Él sabe que si seguimos el camino que no es su voluntad, al final no vamos a obtener probablemente el resultado que nosotros esperábamos. Entonces, cuando ya tenemos el Espíritu y dejamos que Dios nos guíe en nuestras vidas, nos explica la palabra en Gálatas
5, 22, 23, que todo lo que hagamos va a ser reflejado en estas características. Va a haber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Sin embargo, si lo que nosotros estamos haciendo, si alguna decisión que nosotros queremos tomar en nuestro camino, al contrario, contrarresta estos frutos del Espíritu, y por el otro lado está guiado por la ira, por las contiendas, por la envidia, el orgullo, los celos, desde ahí ya podemos saber que definitivamente no es el Espíritu que nos está guiando y que no vamos por la voluntad, haciendo la voluntad que Dios espera de nosotros. Por lo cual, esa debe ser una guía para nosotros. Si hacemos las cosas todo basado en el amor y que el Espíritu es quien nos guía, todas las cosas que hagamos no van a contradecir su palabra, ni tampoco los frutos del Espíritu Santo, como lo dice la palabra. Para nosotros poder dar esos frutos no es con nuestras fuerzas, sino que día con día debemos alimentar nuestro espíritu y buscarle para que de esa manera Él nos pueda guiar. Y para terminar, también es que el último punto, Dios es quien da sentido a nuestras decisiones. Y aquí hay otro pasaje también que me habló mucho a mi vida cuando yo lo leí, y está en 1 Corintios 3:7, que dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y imagínense que si nosotros regáramos una plantita todos los días, pero si no fuera Dios quien permite que crezca, esa planta no va a prosperar nunca. Y asimismo en nuestras vidas, si nosotros vamos por un camino, pero no es Dios quien permite que las cosas salgan como nosotros queremos, definitivamente no vamos a ser prósperos en ese camino. Esa es la importancia, la verdad, de incluir a Dios en nuestros planes para que nos vaya bien, y examinar nuestros pasos, examinar si lo que realmente estamos haciendo está enfocado en Dios. A veces nos enfocamos en el trabajo, en el estudio, y nos esforzamos en eso, pero ¿estamos haciendo lo mismo y viendo las cosas de Dios de la misma manera? ¿Estamos poniendo un tiempo en nuestra vida diaria para poder entrar en comunión con Él y que sea Él quien guíe nuestros pasos? Debemos de preguntarnos eso, porque si estamos poniendo atención a todo lo demás, pero no a Dios, definitivamente no lo estamos incluyendo y Él no va a ser parte de nuestros planes. Nos va a dejar que hagamos las cosas, pero probablemente no vamos a obtener lo que nosotros esperamos al final del camino. Por eso es que debemos de dedicar un tiempo, y probablemente por hacer la voluntad de Dios no vamos a tener la vida más cómoda como Pablo. Él pasó persecución, probablemente nosotros también no nos van a ver de la misma manera, no nos van a ver bien por tratar de reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. Algunos probablemente no les vamos a agradar por eso, pero como se trata, como dijo Pablo, de que terminemos con gozo nuestra carrera, que al final todo aquello que nosotros hagamos, lo hagamos conforme a la voluntad de Dios para que podamos tener las cosas eternas. ¿De qué nos sirve que no incluyamos a Dios y que nos vayamos por un camino que sí, probablemente nos vaya bien, pero cuando muramos nuestra alma se va a perder? Por eso es que este es el momento, joven, de que podamos pensar en eso, en cómo estamos llevando nuestra vida, cómo estamos dejando que Dios nos guíe. Dios nos va a permitir a veces que vayamos por algún camino, solo temporalmente, solamente para forjar nuestro carácter, para pulirnos o para hacernos madurar, pero cuando ya sea la hora de que no vayas por ahí, Él te va a tomar con la ayuda del Espíritu Santo y te va a llevar por el camino correcto. Así que te invito a que dejes a que Dios pueda ser quien guíe tu vida, que sea Él quien permita que el Espíritu Santo more en ti al reconocer tus pecados, al reconocer que hemos fallado y reconocer que Dios es quien merece toda la gloria, y rendir nuestra voluntad a Él, porque sus planes son mejores que los nuestros. Y así como la plantita no puede crecer si Dios no permite que crezca, el camino nuestro tampoco podrá ser bueno si nosotros no incluimos a Dios en nuestra vida. Así como Pablo, podremos decir que habremos terminado nuestra carrera con gozo. Y para terminar, te comparto este versículo, que es 2 Corintios 2:18, que dice:
No miremos nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces busquemos todo aquello eterno y créanme que Dios nos va a dar lo mejor, porque siempre sus caminos son mejores que los nuestros y Él sabe lo que necesitamos. Solo humillémonos y reconozcamos que Él sabe qué va a venir y por tanto nos quiere apartar de todo eso. Pero tenemos de corazón rendirnos a Él y humillarnos ante Él para que Él pueda guiar nuestra vida. Esa es la importancia de reconocer, de incluir la voluntad de Dios en tu vida. Ahora vamos a hacer la oración para finalizar este tiempo. Y le decimos: buen Dios y Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por habernos hablado primeramente en mi vida, Dios, a través de estos versículos y de esta palabra, y también a cada uno de los que nos está escuchando en esta tarde, Dios. Gracias, Padre, porque tu misericordia no se ha apartado de nosotros. Hoy queremos incluirte en nuestra vida. Queremos incluirte, Padre, en cada una de nuestras decisiones, que seas tú quien guíe nuestros pasos, Dios, porque sabemos que tú sabes lo que necesitamos, Dios. Tú has visto cosas y tú sabes qué es lo que va a pasar, nosotros no lo sabemos, Dios. Perdona si nosotros te fallamos día con día, Padre. Somos inmerecedores de esa misericordia grande que tienes con nosotros, Dios. Pero ahora reconocemos que te necesitamos en cada uno de nuestros caminos, Padre. Y por eso no te apartes de nosotros, Dios, guíanos y que sea tu fruto el que se pueda reflejar a través de nosotros, mi Rey amado. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Amén y amén.